Hola, buenas tardes. Les saluda Gloria Gómez Delgado, autora de algunos libros y que cada viernes tiene una cita de cariño con ustedes, lo cual me llena de una felicidad muy especial que hoy se vuelve a cumplir. Esta tarde quiero compartirles dos relatos de mi autoría que espero que les gusten y que como siempre me pongan un comentario al respecto y y algún like si es que verdaderamente les llega. Para mí es muy importante conocer cómo los hace sentir, si les trae algún recuerdo de alguna vivencia que han tenido, algo que les platicaron, en fin, etcétera. Es importante para nuestro crecimiento. Eh, Estos relatos, el primero de ellos es de mi libro Te quiero para siempre, mi segunda obra, y se titula Árbol de 200 años. Cuéntame del terruño. Sí que me habló a mí, siendo una extraña criatura nunca antes vista frente a sí. En aquella tarde tibia, tan hermosa y diáfana, que invitaba a la conversación cercana, a cierta intimidad y confidencia. Varios fueron sus relatos, breves y concisos, como quien dice las cosas pronto para no olvidar la emoción. En eso se me parecía, como si aquel árbol y yo pudiéramos encontrar cierta similitud. Me contó de cuando mamá Ofelia iba con sus hermanas, entre ellas la entrañable tía Petra, y juntas lavaban en las aguas cristalinas de aquel río que siempre había sido su compañero en la vida. En ciertas temporadas observaba que sumergidas hasta la cintura, lavaban trozos de lana recientemente esquilada. Tan era así que el aroma del borrego se filtraba por los aires. Entre risa y chapoteo, discutían qué dibujos harían con gis blanco sobre los géneros americanos de vistosos colores para luego, con aguja e hilo, crear esas figuras de flores, corazones y guirnaldas en las colchas de sus sueños. Cuando salía por fin limpia de toda inmundicia, la lana era recostada en el margen del río para que gracias al sol se secara completamente. Con ciertos artefactos artesanales procedían a cardarla perfectamente con vigor y gran destreza, pero sin parar de reír y conversar. Al ver esta acción, uno podría imaginar lo que sería peinar la cabellera enredada de una giganta. Más tarde, la reunión sería en la casa y el grupo de mujeres armaban con maderos especiales un gran respirador de tela que al tensarla permitía cubrirla con aquella lana virgen trabajada con esmero y emparedarla con otro lienzo y sobre ello trazar el dibujo seleccionado y proceder a coser puntada tras puntada, siguiendo la dirección del diseño y de la conversación amable, permitía que sin saberlo a ciencia cierta, esas colchas fueran hechas con entusiasmo y amor, de tal manera que al taparse con ellas, el calor entibiaba los cuerpos y los hacía conciliar sueños maravillosos de felicidad insospechada. Él lo sabía de cierto, porque escuchaba las murmuraciones. Me contó también el añejo Fresno, poniendo cara de preocupación, de cuando hubo crecidas del río Álamo, su gran compañero y amigo, provocando inundación y desastre, y cómo, cuando eso sucedía, con el miedo reflejado en la mirada, la gente no tenía más remedio que cruzar de una orilla a la otra sobre una balsa improvisada en un gran baño de hoja de lata.
De repente se interrumpió con un sollozo ronco y profundo, al recordar a alguno que se ahogaba. Las aguas lo arrastraron con malsana rapidez y él, tan aferrado a la tierra, se limitó a seguirlo con su impotente mirada hasta que desapareció. Ahora todo ha cambiado, susurró. Solo los pájaros siguen haciendo sus nidos en mis viejas ramas, engalanando así mi sequedad. Sigo vivo, sigo en pie, pero eterno, no lo sé. Y se calló viendo que me alejaba por la orilla del río. En este relato les platico acerca de unas colchas que se hacían en este pueblo, en que las mujeres se juntaban para lograr esas colchas calientitas de lana cardada por ellas mismas y que pues envolvían el sueño de todos los felices que les era regalada, obsequiada o vendida tal vez. Desgraciadamente esa costumbre ya ha pasado a la historia y aquí se quedó para siempre. Bueno, ahora el segundo relato de esta tarde es del libro que llegó a ser bestseller en Amazon. Su pasado es mi presente. Este libro lo pueden adquirir en Amazon, en amazon.mx, bajo ese título, Su pasado es mi presente, y puede ser en un ebook, y leerlo en cualquier dispositivo electrónico o en tapa blanda si les gusta coleccionar buena lectura. A sus órdenes. Bueno, este relato se llama La promesa. Sálvala, San Francisco, y te prometo que cada hijo mío que nazca en tu día se llamará como tú. Esta fue la promesa que hizo mi bisabuelo, don Pedro Gómez Ballí, el 2 de abril de 1843. Mi papá siempre contó esta historia y decía que además su abuelo había hecho el ofrecimiento de que el compromiso se pasaría de generación en generación de la familia Gómez hasta llegar a la quinta, en donde a un hijo, siendo de cualquier sexo, se llamaría solamente Francisco en honor de San Francisco de Paula. Aquel lejano día, Guadalupe de la Garza Pinillos, esposa de Pedro, estaba en trabajo de parto. Era primeriza e intuyo que muy joven. Afortunadamente, había auxilio médico en Linares, Nuevo León, además de una botica. Desde las 3 de la madrugada, a Guadalupe se le había roto la fuente y el trabajo de parto se volvía más pesado y doloroso. Después de 12 horas de estar padeciendo sin resultado amable, el médico declaraba que el niño venía atravesado y no podía nacer. Guadalupe ya presentaba cierto color morado en sus labios. Gruesas gotas de sudor perlaban su frente. Se oía sofocada y de su garganta ya no salían gritos, únicamente un quejido sordo que denotaba su debilidad. Ya no podía pujar y eso era muy peligroso para ella y para el niño. Su madre, que estaba presente y muy devota de San Francisco, le exigía al santo que ayudara a Guadalupe a salir con bien de su cuidado, pues de lo contrario jamás le mandaría decir misas ni lo veneraría. Le decía a Pedro que le pidiera a San Francisco con mucho fervor la gracia para Guadalupe, pues era muy milagroso y ella le tenía mucha fe. La situación se tornaba cada momento más desesperada y la angustia tejía una red aprisionándolos a todos a punto de ahogarlos sin llegar a vislumbrar siquiera una posible solución. En su fuero interno
Pedro lloraba y suplicándole por la salvación de su mujer y su hijo, hizo la promesa y ofreció mandar decir misas en nombre de San Francisco. El médico, al notar la angustia del hombre, le pidió a Pedro lo acompañase a la botica a traer unos medicamentos. Esto se le ocurrió para sacar a Pedro de la escena, tratando de ahorrarle un poco el dolor. El caso es que apenas al haber recorrido una cuadra, los alcanzó una de las sirvientas de casa y gritando les comunicó que al fin había nacido un varón y que regresaran a ver a la señora. Emocionado, don Pedro dio muestras de una enorme alegría y luego de ver a su esposa y al niño, se fue a misa acompañado por su suegra. Ahí refrendó su promesa. Bautizaron al niño como Francisco de Paula Gómez de la Garza. Desgraciadamente, el bebé sobrevivió únicamente 6 días, falleciendo el 8 de abril. Pobre de la nanita Lupe, todavía no le cesaban los entuertos y ya sufría lo inenarrable por la muerte de su bebé Panchito. Era como un dolor potencializado. San Francisco de Paula, 1416-1507. Fue un monje franciscano, ermitaño y sanador. Gracias a su vasto conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales, vivió hasta los 91 años de edad. Su pensamiento quedó plasmado en sus cartas. El cuarto hijo de los tatitas, Pedro y Guadalupe, fue mi abuelo, Wenceslao Manuel María de Jesús Martín Gómez de la Garza, quien cumplió su parte de la promesa poniéndole Francisca a mi tía Paca, hermana de mi papá, segunda generación. Mi papá cumplió poniéndole a mi hermano el nombre de Roberto Francisco, tercera generación. Y mi sobrino lleva el nombre de Francisco, además del de Roberto. Con él apenas se alcanza la cuarta generación, que estando inconcluso el sueño de nuestro ancestro y su promesa. Fin. Yo en lo personal creo que ese tipo de promesas no deben hacerse, porque es un cargo que le dejan a los que vienen apenas, todavía no llegan a este mundo y ya llegan con una deuda. Pero en fin, cada cabeza es un mundo, el pensamiento del visa así fue y bueno, logró el objetivo en ese momento, sobre todo porque la nanita Lupe se salvó, que era lo pues también muy importante. Desgraciadamente en esa época muchos bebés fallecían. Inclusive se habla de que algunas veces se esperaban a varios años hasta poner el nombre definitivo a las criaturas temiendo su pérdida. Qué cosas, ¿no? Bueno, pues espero que estos relatos les hayan gustado y pues nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana, en que espero que estén con ilusiones renovadas porque la vida así debe de ser. Ir para adelante con mucho entusiasmo, ánimo y a seguir trabajando en lo que más nos importa. Un abrazo con mucho cariño, cuídense mucho. Hasta pronto.